Sonreí dulcemente al otro lado de la mesa de mediación frente a mi futuro exmarido y observé cómo sus ojos se entrecerraban con sospecha. Puedes quedarte con la casa, dije, y Marcus se quedó completamente inmóvil, mientras su abogada, Patricia Chen, una tiburona con low bottines que había estado rodeándome durante las últimas 2 horas, se detuvo a mitad de una frase, e incluso mi propio abogado, el amable señor Harrison, amigo de la familia de mis padres desde hacía décadas, se giró para mirarme fijamente. Lo siento, dijo Marcus con cuidado. ¿Puedes repetir eso? La casa, puedes quedártela, ya no quiero pelear más. Dejé que mi voz se quebrara ligeramente al final, lo justo para sonar rota y derrotada. La casa valía 3 millones de dólares, la habíamos comprado hacía 3 años, justo después de que mi padre muriera y me dejara una herencia considerable. Así que Marcus había insistido en esa propiedad específica, una impresionante casa de estilo craftsman en la zona antigua y adinerada de la ciudad, con suelos de madera originales y un porche envolvente. Había dicho que era una inversión, había dicho que envejeceríamos allí. Había dicho muchas cosas. Meredith, dijo suavemente el señor Harrison tocándome el brazo, quizá deberíamos hablar de esto en privado. No, negué con la cabeza dejando que una sola lágrima rodara por mi mejilla. Lo había practicado frente al espejo la noche anterior para asegurarme de poder llorar a voluntad. Estoy cansada, señor Harrison, solo quiero que esto termine. La mano de Marcus se deslizó por la mesa hacia la mía y dejé que me la tomara. Su piel estaba fría. Siempre lo había estado, me di cuenta. Incluso cuando me convencí de que era cálida, cariño, dijo usando el apodo que antes me derretía y ahora me revolvía el estómago, no tienes que hacer esto. Oh, podemos arreglar algo, dividir todo de forma justa. Casi me reí. Pero en lugar de eso apreté su mano y le dediqué mi sonrisa más temblorosa. Sé que amas esa casa, susurré, más de lo que me amaste a mí. Su mandíbula se tensó. Patricia se movió en su asiento, oliendo la debilidad como sangre en el agua. Mi cliente está dispuesto a aceptar la generosa oferta de la señora Meredith, dijo rápidamente, demasiado rápido. A cambio, renunciamos a la pensión conyugal y dividimos los bienes restantes al 50/50. Espera, empezó Marcus, pero Patricia le lanzó una mirada capaz de derretir acero. El señor Harrison negaba con la cabeza. Meredith, esa casa fue comprada principalmente con tu herencia. Tienes derecho al menos al 70% de su valor. Esto es un suicidio financiero, no me importa el dinero, dije, y esta vez lo decía en serio, porque el dinero, incluso 3 millones de dólares. No era nada comparado con lo que estaba a punto de quitarle a Marcus Chen, estaba a punto de quitárselo todo. La cuestión es que no era la primera vez que me sentaba en esa mesa. 3 meses atrás había muerto. No fue algo dramático, ni accidente de coche, ni enfermedad terminal, ni asesinato. Simplemente me dormí una noche en mi diminuto apartamento estudio, el lugar más barato que pude encontrar después de que Marcus me dejara sin nada en nuestro divorcio, y no desperté. El forense dijo que fue un ataque al corazón inducido por el estrés. Tenía 34 años. Pero antes de morir pasé 5 años viendo a Marcus vivir en esa hermosa casa con su nueva esposa, que solía ser mi mejor amiga, su nueva esposa, que había estado acostándose con él durante 2 años antes de que nuestro matrimonio se derrumbara, su nueva esposa, Stephanie Rodríguez, que me había tomado de la mano en el funeral de mi madre, que había sido mi dama de honor, que me había dicho que me amaba como a una hermana mientras se acostaba con mi marido en nuestra cama. En mi primera vida luché por esa casa, luché con todas mis fuerzas. La abogada de Marcus me enterró en mociones y aplazamientos, alargando el divorcio durante 18 meses mientras los honorarios legales devoraban mi herencia. Cuando por fin llegamos a un acuerdo yo estaba tan agotada y rota que acepté una miseria solo para que todo terminara. $50,000. Eso fue todo lo que me llevé de un bien de 3 millones. Marcus le propuso matrimonio a Stephanie 3 semanas después de que el divorcio se finalizara. Se casaron en nuestro patio trasero bajo la pérgola donde yo había plantado rosales. Lo supe porque Stephanie publicó las fotos en Instagram con la etiqueta bendecidos más allá de toda medida. Pasé los siguientes 5 años apenas sobreviviendo, trabajando en 2 empleos, viviendo en lugares con cucarachas y moho negro. Observando desde la distancia como la startup tecnológica de Marcus, la que había construido usando los contactos de mi padre, los mismos que yo le había presentado, salía a bolsa y lo convertía en multimillonario.
Y luego morí sola con $847 en mi cuenta bancaria y una tarjeta de crédito al máximo. Morí pensando en esa casa, pero entonces desperté. Desperté en mi antiguo dormitorio de la casa de mi infancia, 3 días después del funeral de mi padre. El funeral en el que Marcus me había sostenido mientras yo sollozaba y me prometía que se encargaría de todo. Había sugerido usar mi herencia para comprar una casa juntos. Algo sólido, algo permanente, algo que pudiera robarme. Lo primero que hice fue vomitar, lo segundo fue reír hasta llorar. Lo tercero fue comprobar la fecha en mi teléfono, 15 de junio de 2019, 3 años y medio antes de mi muerte, 6 meses antes de descubrir la aventura, un mes antes de cerrar la compra de la casa. Tenía tiempo, no mucho, pero suficiente. Suficiente para asegurarme de que esta vez Marcus Chen recibiera exactamente lo que se merecía. ¿Estás segura de esto, cariño? Preguntó de nuevo el señor Harrison cuando salimos de la oficina de mediación. Asentí sujetando la carpeta con nuestro acuerdo preliminar. Estoy seguro de que tu padre querría que luchara más por ti. Mi padre querría que fuera feliz, respondí, y era verdad. Papá habría odiado verme como en mi primera vida, vacía, rota, apenas sobreviviendo, y esto me haría feliz. El señor Harrison suspiró. Eres demasiado amable, Meredith, demasiado indulgente. Ese hombre te engañó con tu mejor amiga, lo sé, los había sorprendido hacía 2 semanas. Antes que en mi primera vida, había vuelto temprano del trabajo fingiendo una migraña y los encontré en nuestro dormitorio. Stephanie llevaba mi bata. La traición debería haberme destruido, pero la estaba esperando. Incluso sonreí antes de empezar a gritar. La expresión en sus caras lo valió todo. Al menos ahora eres libre de él, dijo el señor Harrison dándome una palmada en el hombro. Eso vale más que cualquier casa. Sonreí. Sí, lo vale. Lo que el señor Harrison no sabía, lo que nadie sabía excepto yo, era que exactamente 14 meses después se abriría un enorme socavón a 3 manzanas de nuestra casa. Bueno, ahora la casa de Marcus. El socavón sería causado por un arroyo subterráneo sobre el que los desarrolladores habían construido en la década de 1920. Canalizándolo a través de una serie de tuberías de hormigón deterioradas que la ciudad había olvidado que existían. Cuando esas tuberías colapsaran bajo el peso de un siglo de abandono, se llevarían consigo a la mitad del vecindario. Las casas más cercanas al socavón serían condenadas de inmediato. Las que estuvieran en la zona de impacto, incluida la del 2447 de Rosewood Avenue, la hermosa casa Craftsman con suelos de madera originales, serían marcadas para inspecciones de cimientos. Esas inspecciones revelarían daños estructurales catastróficos, grietas en los cimientos, paredes desplazadas. Una casa que parecía perfecta en la superficie pero que se estaba pudriendo desde abajo. Lo sabía porque lo había visto suceder en mi primera vida. Lo había visto desde mi apartamento estudio comiendo ramen por 4ª noche consecutiva mientras las noticias locales cubrían la historia. Vi a Marcus siendo entrevistado en televisión, aparentando estar devastado mientras explicaba que su seguro no cubría condiciones geológicas preexistentes. Vi la casa ser condenada, vi cómo la demolían. Vi a Marcus perder hasta el último centavo de los 3 millones que me había robado. Y no sentí nada porque para entonces estaba demasiado rota para sentir algo, pero esta vez iba a disfrutar cada segundo. El papeleo tardó 3 semanas en finalizar. 3 semanas de Marcus intentando convencerme de cambiar de opinión, de repente interpretando el papel de un esposo preocupado que no quería que cometiera un error. Quédate con la casa, Meredith, decía, yo me mudaré con Stephanie. Te lo mereces después de todo lo que te hice pasar. La audacia de aquello me hacía querer gritar, pero interpreté mi papel a la perfección. Meredith rota y exhausta, que solo quería que todo terminara. No puedo quedarme allí, Marcus, decía con una voz pequeña y herida, hay demasiados recuerdos. Cada habitación me recuerda lo que tuvimos, o lo que yo creía que teníamos. Entonces la venderemos y dividiremos el dinero. No, tú amas esa casa, lo sé. Considéralo mi regalo de despedida, protestaba débilmente, aunque yo podía ver la codicia en sus ojos, podía verlo calculando el valor, imaginándose a él y a Stephanie jugando a la familia en la casa de mis sueños. Que imaginara todo lo que quisiera, porque mientras tanto yo estaba ocupada, muy ocupada. Lo primero que hice fue liquidar cada activo que pude sin levantar sospechas, las joyas de mi madre, que había planeado conservar para siempre en mi primera vida, la colección de autos antiguos de mi padre, que vendí por casi nada porque necesitaba el dinero rápido. Mis propias cuentas de jubilación,
aceptando la penalización porque sabía que lo recuperaría con creces. Para cuando el divorcio se finalizó, había movido casi $400,000 a cuentas que Márquez no conocía, cuentas offshore, billeteras de criptomonedas, portafolios de inversión a nombre del apellido de soltera de mi madre, dinero que no podía tocarse en el acuerdo porque técnicamente no existía. Lo segundo que hice fue contactar a los antiguos socios comerciales de mi padre, los mismos que Márquez había estado cortejando para su startup. En mi primera vida se los había presentado a regañadientes para apoyar los sueños de mi esposo. Pero esta vez los invité yo misma a almorzar y les expliqué que Márquez y yo nos estábamos divorciando y que quería asegurarme de que supieran que me había sido infiel durante todo nuestro matrimonio. No les pedí que no invirtieran en su empresa, no hacía falta. Eran hombres de negocios de la vieja escuela que valoraban la lealtad y la familia, el tipo de hombres que no tocarían a Márquez ni con un palo de 3 metros una vez supieran lo que había hecho. Sin su inversión, la startup de Márquez nunca saldría a bolsa, apenas sobreviviría unos años antes de morir silenciosamente como miles de empresas tecnológicas que nunca encontraron su lugar. Pero la casa era la pieza central, mi obra maestra. El divorcio se finalizó el 3 de agosto, Márquez se quedó con la casa, el Audi que había comprado con mi dinero y la mitad de los activos restantes, y yo me quedé con mi libertad, mi fortuna oculta y la satisfacción de saber exactamente lo que venía. Me mudé a un loft precioso en el centro, un lugar que nunca habría podido permitirme en mi primera vida, con ventanales de piso a techo, ladrillo expuesto y vista al skyline de la ciudad, y lo amueblé con cuidado hasta convertirlo en un santuario, mi santuario. Stephanie se mudó a la casa esa misma semana y, por supuesto, lo publicó en Instagram, fotos de ella y Márquez en el columpio del porche, bebiendo vino y luciendo felizmente enamorados, con la leyenda nuevo capítulo, nuevos comienzos. Tan agradecida por este hogar tan hermoso y por el amor de mi vida, segundas oportunidades, amor verdadero. Le di like a la publicación para que pensaran que estaba siendo madura, incluso comprensiva, mientras yo contaba los días. Al principio, 14 meses parecían una eternidad, pero los llené bien, fundé mi propio negocio, una consultora para ayudar a mujeres a proteger sus activos durante el divorcio, porque conocía cada truco. Cada vacío legal y cada forma en que un cónyuge vengativo podía ocultar dinero o alargar el proceso, el negocio despegó más rápido de lo que esperaba, porque resultó que había muchas mujeres como yo, casadas con hombres que se creían más listos, más merecedores y más con derecho al fruto del trabajo de sus esposas, y ayudé a todas y cada una de ellas mientras pensaba en Márquez y Stephanie jugando a la familia en mi hermosa casa estilo Craftsman, completamente ajenos a la bomba de tiempo bajo sus pies. A veces pasaba en coche frente a la casa, no muy seguido para no parecer obsesionada, pero cada pocas semanas tomaba el camino largo de regreso a casa y reducía la velocidad al pasar por el 2447 de Rosewood Avenue. El jardín se veía bien. Stephanie había añadido luces solares al sendero y habían pintado la puerta principal de amarillo en lugar del verde salvia que yo había elegido, y aunque dolía ver mi casa convertida en la suya, me aferraba a ese dolor y lo usaba como combustible. 14 meses, 13, 12, salí con algunos hombres, nada serio, solo lo suficiente para recordarme que aún era joven, deseable y digna de amor, hombres que no mentían ni engañaban y que me veían como una compañera y no como una cuenta bancaria. Hice nuevos amigos. Amigos reales que no me sonreían mientras se acostaban con mi esposo a mis espaldas, y me reconstruí en alguien más fuerte, más dura, alguien que nunca volvería a ser la chica ingenua que confiaba demasiado. 10 meses, 8, 6, la startup de Márquez estaba en problemas, lo supe por los contactos de mi padre que seguían siendo leales a mí, estaban quemando la inversión inicial más rápido de lo esperado, intentaron atraer a grandes firmas de capital de riesgo. Pero sin las conexiones que yo había aportado en mi primera vida no lograban ni siquiera una reunión. Marcus me escribió una vez, unos 7 meses después del divorcio, un mensaje amistoso preguntando cómo estaba, como si fuéramos viejos amigos, y yo sabía lo que realmente quería, que lo presentara a los inversores para salvar su barco que se hundía. Así que respondí con un emoji sonriente y nada más. 4 meses, 3, 2, Stephanie estaba embarazada y lo anunció en Instagram con una sesión de fotos profesional, ella y Márquez en el porche, su mano sobre una barriga apenas visible, ambos radiantes. Con el texto Nuestra familia crece, el bebé Chen llega en la primavera de 2021.
Esta casa se llenará de tanto amor, bendecidos bebé en camino, los sueños se cumplen, y me quedé mirando esa publicación durante mucho tiempo porque en mi primera vida la había visto y había deseado morir, pero esta vez sonreí. Porque primavera de 2021 significaba que el bebé tendría unos 3 meses cuando el socavón se abriera y su vida perfecta se derrumbara. Sentí un instante de culpa, no por Marcus ni por Stephanie, sino por el bebé que no había pedido nada de esto, pero lo aparté de mi mente. Porque el niño estaría bien, Marcus tenía dinero familiar, incluso si su empresa fracasaba, solo que no caerían de pie en mi casa. 1 mes, 3 semanas, 2 semanas, dejé de dormir bien, no por ansiedad sino por anticipación. Configuré 3 alertas de Google sobre socavones, estudios geológicos y fallas de infraestructura en mi vecindario. Porque en mi primera vida el socavón se había abierto el 17 de octubre durante una tormenta particularmente intensa y el pronóstico ahora mostraba lluvia durante toda la semana del 15 de octubre. Estaba ocurriendo, realmente estaba ocurriendo. Me tomé la semana libre, le dije a mi asistente que necesitaba tiempo personal y el 15 de octubre llegó con nubes oscuras y una llovizna constante. Me preparé un desayuno de verdad, con panqueques, fruta fresca y el café caro que había aprendido a amar, y me acomodé en el sofá con mi portátil. Pero no pasó nada. El 16 de octubre la lluvia fue más fuerte, actualizaba las noticias locales cada 15 minutos, revisaba el teléfono obsesivamente y pasé 2 veces frente a la casa buscando señales de peligro, pero nada. El 17 de octubre la lluvia era torrencial. Ya o tipo que inunda calles y deja barrios sin electricidad, y yo estaba en mi loft con velas listas, el portátil cargado y el teléfono en la mano cuando a las 2:47 p.m. mi teléfono vibró con una alerta de última hora. Un enorme socavón se abrió en el distrito de Rosewood. Me tembló la mano al abrir el artículo. Había una foto, un cráter masivo en medio de Sycamore Street, a 3 manzanas de la casa. Vehículos de emergencia lo rodeaban. El artículo decía que tenía al menos 12 metros de profundidad y seguía creciendo. Leí cada palabra, luego lo volví a leer. Después abrí una botella de champán que había estado guardando para ese momento exacto y me serví una copa. Por el karma, dije en voz alta, alzando la copa hacia mi loft vacío y hacia los estudios geológicos de la década de 1920. La cobertura de noticias fue constante durante los días siguientes. El socavón fue un desastre, se había tragado 2 coches y parte de una casa. Milagrosamente, nadie resultó gravemente herido, pero todo el vecindario fue evacuado mientras los ingenieros evaluaban los daños. Vi a Marcus en las noticias. Estaba de pie frente a un refugio de la Cruz Roja con Stephanie, que parecía en shock. El reportero le preguntó por su casa. Todavía no lo sabemos, dijo con la voz tensa. Dicen que toda la zona podría ser inestable. Un sistema de corrientes subterráneas de los años 20 que nadie conocía. Tienen que inspeccionar cada cimiento en un radio de 6 manzanas. El reportero asintió con simpatía. Debe ser aterrador, especialmente con un bebé en camino. Estaremos bien, dijo Marcus, pero no parecía estarlo. Parecía un hombre viendo cómo su mundo se derrumbaba en tiempo real. La casa está asegurada. Lo resolveremos. Oh, Marcus. Dulce, estúpido y codicioso Marcus. El seguro no cubre condiciones geológicas preexistentes. Las inspecciones duraron 2 semanas. Seguí cada actualización, cada noticia, cada publicación en redes sociales de los vecinos de la zona. Stephanie había desaparecido de Internet, ya no había hashtags bendecidos sobre su hermosa casa. La ciudad publicó los resultados de la inspección el 3 de noviembre. De las 42 viviendas en la zona de impacto, 17 fueron condenadas de inmediato por daños catastróficos en los cimientos, inseguras para ser habitadas. El número 6 de la lista era el 2447 de Rosewood Avenue. Leí el informe en línea, era técnico, lleno de jerga de ingeniería sobre muros de carga, desplazamiento del suelo e integridad estructural, pero el resumen era claro, los cimientos de la casa tenían múltiples fracturas por estrés. La corriente subterránea había ido erosionando lentamente el suelo durante décadas y el socavón reciente había acelerado el daño. La casa era, según 3 ingenieros estructurales distintos, una pérdida total. El costo estimado de reparación, si es que era posible repararla,
Era de $800,000. La casa había valido 2,3 millones antes de que las palabras condenada y zona de riesgo geológico hundieran el valor de toda la zona. Abrí otra botella de champán. Marcus intentó llamarme esa noche, dejé que fuera al buzón de voz. Volvió a llamar a la mañana siguiente y a la siguiente. Finalmente respondí. Meredith, dijo con la voz rota y desesperada. ¿Has visto las noticias? Sí, las he visto. Lo siento mucho, Marcus, es terrible. La casa está condenada. Dicen que los cimientos están comprometidos, que han sido inestables durante años. Oh no. Pero tienes seguro, ¿verdad? Hubo una larga pausa. El seguro no cubre esto. Lo consideran una condición preexistente. Algo sobre estudios geológicos, requisitos de divulgación y, joder, ni siquiera entiendo la mitad de lo que dicen los abogados. Es horrible, ¿has hablado con un ingeniero estructural sobre las reparaciones? 800,000 como mínimo, y eso sí se puede arreglar, que probablemente no. Toda la maldita base tendría que reemplazarse. Hice un sonido comprensivo. ¿Qué van a hacer? No lo sé. Stephanie está perdiendo la cabeza. Quería criar a nuestra hija en esa casa. Hemos puesto tanto trabajo, tanto dinero en renovaciones y muebles. Y su voz se quebró, de verdad se quebró. Todo se fue, Meredith. Todo. Lo siento, dije, y lo sentía que alguna vez hubiera nacido, sentía haber desperdiciado 6 años de mi vida con él, sentía que Stephanie estuviera embarazada de su hijo, pero sobre todo sentía que hubiera tenido que morir y renacer para encontrar finalmente mi columna vertebral. Lo peor es que, si hubiera habido alguna forma de saberlo de los cimientos antes de comprarla, nunca habría querido la casa en el divorcio. Habría insistido en vender y repartir. Podrías haber tenido la mitad de 2,3 millones en lugar de se quedó en silencio. En lugar de nada, terminé suavemente. Soy un idiota. No lo sabías, Marcus. Nadie lo sabía. Fue solo mala suerte. Sí, se rió con amargura. Mala suerte. La historia de mi maldita vida últimamente. La startup está fracasando, la casa está condenada, Stephanie está a punto de dar a luz y vivimos en el sótano de su madre. ¿Cómo salió todo tan mal? Pensé en explicárselo, en decirle que todo salió mal en el momento en que decidió traicionarme, usarme y tirarme como basura, en hablarle del karma, de las consecuencias y de la poesía perfecta de verlo perder todo lo que yo había perdido en mi primera vida. En lugar de eso, dije, espero que las cosas mejoren para ti, Marcus. De verdad. No lo decía en serio, pero se sentía bien decirlo. Me llamó algunas veces más en las semanas siguientes con actualizaciones. La ciudad había condenado oficialmente la casa. Tenían 30 días para desocuparla, algo irrelevante porque ya se habían ido durante la evacuación. Había consultado a un abogado para demandar a los antiguos propietarios por falta de divulgación, pero ellos tampoco sabían nada. El estudio geológico que habría revelado la corriente subterránea se había archivado en 1924 y se perdió en un incendio del ayuntamiento en 1973. Nadie lo sabía. Nadie excepto yo. En diciembre, Marcus puso la casa en venta como estaba, propiedad condenada, daños estructurales, comprador responsable de todas las reparaciones o demolición, por $200,000, básicamente el valor del terreno, y aún así era optimista dado el riesgo geológico. No hubo ofertas, ni una sola. Mientras tanto, mi negocio prosperaba. Había contratado a 2 asociadas y rechazaba clientes. Forbes me entrevistó sobre protección de activos en divorcios y me invitaron a hablar en una conferencia de mujeres en primavera. También empecé a salir con alguien amable, honesto, que nunca había oído hablar de Marcus Chen y no le importaba mi pasado más allá de querer saber si estaba sanando. Se llamaba David y me hacía reír de verdad, de esa risa que te duele el estómago y te llena los ojos de lágrimas. Nos conocimos en una cafetería cuando él tomó mi latte por error y yo su capuchino, y nos unimos por nuestra crisis de cafeína compartida. En nuestra tercera cita le conté sobre Marcus, no todo, por supuesto, lo del renacer era solo entre mí y la fuerza cósmica que me dio esta segunda oportunidad, pero le hablé de la infidelidad, el divorcio y la casa.
Espera, dijo David con los ojos muy abiertos. ¿Esa casa de Rosewood Avenue, la que fue condenada? Esa misma. Joder, la vi en las noticias, los cimientos estaban completamente destruidos, ¿verdad? Completamente, y mi ex se quedó con ella en el divorcio. De hecho, él insistió. Yo intenté convencerlo de vender y dividir el dinero, pero él quería la casa. David se echó a reír. Dios mío. Dios mío. Es lo mejor que he oído en mi vida. El universo tiene sentido del humor. Lo tiene, dije, sonriendo a mi copa de vino. Debes sentirte reivindicada. Me siento libre, respondí, y era verdad. La venganza había sido dulce. No me malinterpretes. Ver a Marcus perder todo lo que me había robado fue satisfactorio de una manera que no podía expresar por completo, pero la verdadera victoria no fue su pérdida, sino mi ganancia. En mi primera vida, ese divorcio me destruyó, me quitó todo lo que era y me redujo a polvo. Pasé 5 años apenas sobreviviendo, apenas existiendo, hasta que mi cuerpo colapsó por el estrés, pero esta vez lo convertí en combustible, en poder, en una segunda oportunidad que utilicé para construir algo mejor, algo mío, algo que nadie pudiera arrebatarme. Marcus se quedó con mi casa. Pero yo recuperé mi vida, y eso valía más que cualquier cantidad de dinero. Supe por el señor Harrison que Marcus se había declarado en bancarrota en febrero, la casa aún no se había vendido, su startup se había disuelto oficialmente, Stephanie tuvo al bebé, una niña, y estaban viviendo con sus padres tratando de averiguar cuál sería su siguiente paso. Envié un regalo para el bebé, uno considerado, una colcha hecha a mano y un bono de ahorro para su futuro, porque el bebé era inocente en todo esto y yo no era un monstruo. Stephanie me envió un mensaje de agradecimiento, fue incómodo y breve, pero pude leer el subtexto. Ella sabía que yo sabía del affair, sabía que podría haberlos destruido públicamente y sabía que había decidido no hacerlo. Había elegido dejar que el karma se encargara de ello por mí. La casa finalmente fue demolida en mayo, pasé frente a ella por última vez antes de que la derribaran, la hermosa casa de estilo craftsman con su porche envolvente y sus pisos de madera originales, la casa que soñé, planeé y en la que imaginé envejecer, se veía triste, condenada. Con cinta amarilla y señales de advertencia, ventanas rotas y un techo hundido, el jardín estaba cubierto de maleza, el columpio del porche roto, parecía algo que estaba muriendo. Tomé una foto, no para las redes sociales. Nunca fui del tipo que presume en público, solo para mí. Como recordatorio de lo que había sobrevivido, de lo que había superado, de lo que había ganado, luego conduje a casa, a mi loft, donde David estaba cocinando la cena y tarareando desafinado con la radio, y no pensé en Marcus Chen ni en esa casa ni en mi primera vida durante el resto de la noche. La demolición ocurrió un martes, no fui a verla, no lo necesitaba. Ya había visto todo lo que necesitaba ver. En cambio, almorcé con una nueva clienta, una mujer cuyo esposo ocultaba activos en criptomonedas y pensaba que ella era demasiado estúpida para descubrirlo. Le mostré exactamente cómo rastrear las transacciones, cómo citar a las plataformas de intercambio y cómo asegurarse de obtener hasta el último centavo que le correspondía. ¿Cómo sabes todo esto?, me preguntó asombrada. Experiencia, respondí simplemente, y una memoria realmente buena. Esa noche, David y yo cenamos en el nuevo restaurante italiano del centro y, sobre el tiramisú, me pidió que me mudara con él. Sé que es rápido, dijo tomando mi mano, y sé que has pasado por mucho. Pero te amo, Meredith, amo la vida que estamos construyendo juntos y quiero construir más. Pensé en mi primera vida, en cómo me había precipitado al matrimonio con Marcus porque era joven, estaba enamorada y era estúpida, en cómo confié demasiado fácil y di demasiado hasta perderlo todo. Pensé en las lecciones que aprendí de la manera difícil, luego de la manera aún más difícil y finalmente de la manera correcta. Dije que sí, pero aclaré que conservaría el loft, mis cuentas bancarias separadas y mi independencia. David se rió y dijo que no me querría de ninguna otra forma. Nos mudamos juntos en julio, no a su lugar ni al mío, sino a uno nuevo que elegimos juntos, un ático con vista al río y espacio suficiente para que ambas vidas coexistieran sin consumirse. Conservé el loft y lo alquilé como propiedad de inversión. Porque aprendí que nunca debes poner todos los huevos en la misma canasta, nunca confiar en que otra persona sea tu red de seguridad y nunca renunciar a tu vía de escape. Mi negocio se expandió, contraté a 5 asociadas más.
Abrí una segunda oficina en la ciudad vecina y empecé a recibir llamadas de mujeres de todo el estado que habían oído hablar de la consultora capaz de superar a cualquier abogado de divorcios porque ella misma había pasado por ello y había salido más fuerte. Las ayudé a todas, a cada una. Porque recordaba lo que se sentía estar indefensa, atrapada, viendo cómo alguien se llevaba todo lo que habías construido y lo reclamaba como suyo, y me aseguré de que nunca volvieran a sentirse así. Marcus se puso en contacto una vez más, casi 2 años después del divorcio. Era mi cumpleaños número 34, la edad que tenía cuando morí en mi primera vida. Estaba celebrando con David y amigos en un bar en la azotea, con champán, risas y un futuro tan brillante que casi dolía mirarlo, cuando mi teléfono vibró con un mensaje: «Feliz cumpleaños, Meredith. Espero que estés bien, he estado pensando mucho en ti últimamente, en nosotros, en las decisiones que tomamos. Desearía que las cosas hubieran terminado de otra manera, desearía haber sido un mejor esposo, merecías algo mejor, siempre lo hiciste». Miré el mensaje durante mucho tiempo. David lo notó y preguntó si todo estaba bien. Dije que sí mientras borraba el mensaje sin responder. Todo era perfecto, y lo era, porque la mejor venganza no trata de destrucción, sino de reconstrucción, de tomar todo lo que alguien intentó quitarte y convertirlo en algo que nunca pueda tocar. Disminuir o robar, Marcus me quitó la casa, pero yo construí un imperio. Me quitó la confianza, pero aprendí discernimiento. Me quitó mi primera vida, pero hice que la segunda fuera extraordinaria. La casa condenada en Rosewood Avenue finalmente se vendió en otoño. Un desarrollador la compró por $75,000 solo por el valor del terreno y construyó un estacionamiento. Supe que Marcus obtuvo unos $30,000 después de pagar la hipoteca restante y los diversos gravámenes acumulados durante la bancarrota. 30,000 de un activo que había valido 2,3 millones, la simetría era hermosa, pero hacía tiempo que había dejado de importarme sus pérdidas, eran solo ruido de fondo frente a mis victorias. Me casé con David en una playa de México rodeada de amigos reales y leales. Mi negocio alcanzó cifras de 7 dígitos. Fundé una organización sin fines de lucro para ayudar a mujeres de bajos ingresos durante divorcios. Compré la casa de mis sueños, una hermosa victoriana con cimientos inspeccionados 3 veces. Aprendí a confiar de nuevo con cuidado, a amar con sabiduría y a dar sin entregarlo todo. Cada vez que pasaba por ese estacionamiento en Rosewood Avenue sonreía, no porque Marcus lo hubiera perdido todo, sino porque yo lo había ganado todo. El universo me dio una segunda oportunidad imposible y la utilicé perfectamente. No para destruirlo, sino para reconstruirme, porque al final, la mejor venganza es vivir tan bien que el pasado se convierte en solo una nota al pie de tu historia, y yo viví esa segunda vida cada día, y fue perfecta.